¿Está copiando Pragmata de Last of Us? Cuando Joel decide salvar a Ellie al final de The Last of Us, no está tomando simplemente una decisión personal, está haciendo algo mucho más radical. Está eligiendo que una sola vida importe más que la posibilidad de reconstruir el mundo entero. Es una decisión profundamente humana, pero también profundamente peligrosa. Lo interesante es que, muchos años después, Pragmata parece estar planteando una pregunta muy parecida, aunque desde un lugar completamente distinto, porque en su historia aparece Diana, una inteligente artificial con emociones, identidad y capacidad de querer. Una vida creada por un científico que no buscaba darle un futuro, sino encontrar una solución para salvar a su hija humana en la Tierra. Y cuando esa solución no era la correcta, fue reemplazada. Ahí es donde empieza el verdadero paralelismo entre estas dos historias. A primera vista, The Last of Us y Pragmata parecen juegos completamente diferentes. Uno habla de un mundo destruido por una infección y de lo que queda de la humanidad cuando todo se derrumba. El otro parece centrarse en inteligencia artificial, tecnología y un futuro donde la supervivencia depende de algo que ya no es completamente humano. Pero cuanto más se observan sus protagonistas, más evidente se vuelve algo inquietante, porque los dos juegos están construidos alrededor de la misma pregunta moral. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene que decidir si una niña debe salvar a la humanidad? O si merece seguir viviendo aunque eso cambie el destino del mundo. La diferencia está en cómo cada historia responde a esa misma pregunta. En The Last of Us, Ellie no es simplemente una compañera de viaje. Es la única posibilidad real de encontrar una cura. Es la promesa de que el mundo puede volver a ser habitable. Pero lo importante es que Ellie nunca eligió convertirse en esa promesa. Nunca eligió ser el sacrificio necesario para reconstruir la humanidad. Durante el viaje, Joel tampoco está pensando en salvar el mundo. Al principio solo intenta sobrevivir. Sin embargo, a medida que avanza la historia, ocurre algo mucho más importante, porque Ellie cambia a Joel. Le obliga a volver a sentir, a volver a proteger, a volver a preocuparse por alguien. En otras palabras, le devuelve algo que había perdido hacía mucho tiempo: su humanidad. Por eso, cuando llega el momento final, Joel no toma una decisión estratégica, no toma una decisión lógica, toma una decisión humana, porque decide que Ellie no es un medio para salvar el mundo, sino alguien que merece seguir viviendo. En el caso de Diana, su historia es mucho más inquietante, porque precisamente empieza desde el lugar contrario. Diana no nace dentro de un mundo roto. De hecho, es creada dentro de un sistema que intenta arreglarlo todo. Es el resultado de un intento científico por encontrar una solución a un problema mayor, pero lo importante es que no es el único intento. Diana forma parte de un proceso donde una inteligencia artificial puede ser diseñada con emociones, identidad y capacidad de establecer vínculos, y aún así ser reemplazada si no cumple el objetivo esperado. Eso cambia completamente el significado de su existencia, porque Diana no es simplemente una niña artificial, es una vida. Es una vida creada dentro de un sistema que acepta como normal fabricar conciencia y descartarla cuando deja de ser útil. Y ahí aparece la verdadera incomodidad de Pragmata. Cuando te paras a pensar en por qué hay ciertas similitudes entre Pragmata y The Last of Us, es porque en ambos juegos hay un hombre adulto y una niña que dependen el uno del otro. Hay un viaje compartido y hay una humanidad que, de una forma u otra, depende de ellos. Pero esas similitudes son solo la superficie, porque el recorrido emocional de sus protagonistas es muy distinto. Joel, por así decirlo, necesita a Ellie para volver a ser humano. Hugh, en cambio, trata a Diana como una persona desde el principio. No necesita aprender a verla como alguien importante porque ya lo hace. Y aún así, los dos terminan tomando la misma decisión. Por eso, el verdadero opuesto de Joel en Pragmata no es Hugh, es el científico que crea a Diana. Joel se enfrenta a un sistema que está dispuesto a sacrificar a una niña para salvar a la humanidad, y decide romperlo. El creador de Diana, en cambio, construye un sistema donde ese sacrificio forma parte del proceso desde el principio. Porque crear una inteligencia artificial, evaluarla, reemplazarla si no funciona, repetir el proceso hasta encontrar la solución correcta, eso significa que Pragmata no solo está hablando de inteligencia artificial,
está hablando de algo mucho más incómodo. Del momento en el que la humanidad empieza a fabricar vidas con la intención de decidir cuáles merecen continuar existiendo. Y es aquí donde aparece el paralelismo más interesante entre Joel y Hugh. Joel recupera su humanidad gracias a Ellie y consigue superar el trauma de la muerte de su hija. Hugh demuestra que ya lo era desde el principio, cuando decide tratar a Diana como alguien real, aunque no lo sea biológicamente. Por eso, sus decisiones finales no nacen de la lógica ni de la supervivencia del mundo. Nacen de algo mucho más simple y mucho más poderoso. La convicción de que esa niña no es un recurso, ni una solución, ni un experimento. Es alguien. Por eso, Pragmata puede parecer en la superficie una historia muy parecida a The Last of Us, pero en realidad está explorando algo diferente. No solo qué ocurre cuando alguien decide salvar a una persona en lugar del mundo, sino qué ocurre cuando la humanidad empieza a construir vidas con la intención de decir cuáles merecen existir. Quizá por eso Joel y Hugh no cuentan exactamente la misma historia, pero sí comparten la misma decisión final, elegir a la niña, aunque eso cambie el destino de la humanidad.